sino para buscar lo que ha comprado con su sangre preciosa. Así que por favor, en esta mañana, abra su Biblia en el libro de Efesios. Vamos a ir la carta del apóstol San Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Vaya por favor al capítulo 3 y vamos a leer desde el versículo 14 en adelante en esta mañana. Dice así la gloriosa palabra del Señor. Por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Esta palabra es una oración del apóstol Pablo. Quiero decirte, amados hermanos, que el apóstol Pablo, cuando escribe esta palabra, él estaba preso en Roma. Y no solamente vemos esta oración, sino que podemos ver la primera oración que él dirige, es decir, la que yo he leído en esta mañana es la segunda oración, pero la primera oración que hace a esta iglesia la encontramos en el capítulo 1, el versículo 15, y dice así: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vemos entonces, amados hermanos, que en la primera oración que el apóstol Pablo, ¿qué es lo que está pidiendo a nuestro Señor Jesucristo? Que a la iglesia de aquel lugar le dé sabiduría, como dice sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿De quién? De Jesús, de la persona de Jesús. Pero ahora en esta segunda oración que hemos nosotros leído, ahora Él pide poder. Es decir, primero para que adquieran conocimiento y ahora todo aquello adquirido como conocimiento lo pongan en práctica. Ahora vamos muy rápidamente porque el tiempo avanza, corre velozmente, pero permítanme por favor compartir tres cosas fundamentales de esta oración. Pero antes quiero mencionarle muy rápidamente lo que expresa en el versículo 14 de la cual nosotros hemos leído. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era la causa de la que él estaba orando por la iglesia en Éfeso? Vemos entonces que el evangelio fue también enviado a los gentiles, que ahora los gentiles también podían gozar de esta salvación tan grande. Dice su palabra: los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Vemos entonces, amados, que por gran parte del pueblo de los judíos fue rechazado Jesús. Y qué maravilloso que esto nos lo dice el apóstol Pablo y nos aclara en la misma carta. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo de Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada del Dios omnipotente, del Dios omnisciente, con todos los atributos en el Espíritu. Y qué maravilloso, por esto el apóstol Pablo
doblaba su rodilla para expresar esta gratitud a nuestro Señor por el gran amor de Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Ahora, permítame, por favor, hacer un pequeño paréntesis acerca de esto de la oración. Vemos que Él lo hace doblando sus rodillas, y esto es en señal de humillación ante un ser supremo que es nuestro Dios. Pero bueno, tal vez en esta mañana usted me puede decir, y escuchando luego a continuación todo lo que voy a expresar, usted me puede decir, bueno, pastor, entonces ¿cómo? Yo en esta mañana estoy imposibilitado de arrodillarme, entonces Dios no me va a escuchar. No es así de ninguna forma. Claro, en la palabra del Señor vemos de distintas aptitudes, formas de que oraron. Podemos ver preso en la cárcel, bueno, cuántas horas. Lo que importa en sí es la disposición del corazón. Por supuesto que cuando nosotros tomamos esta actitud de arrodillarlo, es en humillación. Y qué maravilloso. Pero vuelvo a repetir, no es la forma, sino es la disposición del corazón. Y aquí, amados hermanos, vemos qué disposición tenía el apóstol Pablo, porque no estaba en una zona de confort, no estaba paseando por Asia, no, él estaba preso en Roma, y seguramente que volviendo un poquito en el relato histórico de la época, los presos de aquel entonces estaban en cepo, en cadena, así que a pesar de la circunstancia, él tomó la aptitud. Pero la segunda cosa que vemos entonces, ahora cuando él dice, por esta causa doblo mis rodillas, era no solamente por lo ya mencionado, a causa del privilegio que habían obtenido los gentiles, que hoy nosotros tenemos de esta salvación tan grande, porque no hemos recibido esto porque lo merecía, sino por gracia y misericordia de Dios. Y ese era uno de los motivos de la cual el apóstol Pablo se arrodillaba en gratitud a Dios. Pero la segunda, amados, cuestión que puedo encontrar en este versículo 14, que dice, ante el Dios de nuestro Señor, perdón, se lo vuelvo a leer porque lo leí mal, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el apóstol Pablo está reconociendo la paternidad de nuestro Dios. Y qué maravilloso, amados hermanos, que cuando yo, amados hermanos, puedo entender la paternidad de Dios, entonces, amados hermanos, puedo ir cuando voy a la oración, puedo reconocer que Dios es grande, que Dios es maravilloso. Por eso, ¿sabe qué? Cuando Jesús estaba caminando en la tierra y los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, porque ellos entendían cuál era el secreto de una vida victoriosa. Jesús mismo, cuando le enseña a orar, le dice así, Padre nuestro que estás en los cielos, reconocer la paternidad de Dios. Y luego entonces, ahora, cuando nosotros a través de la persona de Jesús podemos ver que Dios es Padre, aleluya, Padre amoroso, ahora Él también nos enseña a orar y nos enseña a pedir. Y lo dice su palabra en San Mateo capítulo 7, versículo 7, dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis, todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, al que golpea se os abrirá. Y habla y dice, y qué padre si su hijo le pide, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra. Y realmente él entonces está diciendo, o si pide un pescado, le dará una serpiente. Y dice, pues si vosotros, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, cuanto más, dice la palabra del Señor, vuestro Padre que está en el cielo os dará buenas cosas que le pidan. Así que en esta mañana, amados hermanos, qué maravilloso reconocer como el apóstol Pablo estas dos cosas, y que sea un motivo de oración y gratitud a nuestro Dios. Reconocer que nosotros somos salvos por gracia, y reconocer la paternidad
de nuestro Dios. Ahora bien, dice el versículo 15, dice, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y la tierra. Y ahora, amados hermanos, desde el versículo 16 en adelante podemos encontrar, y yo quiero leerlo muy rápidamente en esta mañana, los motivos por los cuales el apóstol Pablo, él está haciendo esta rogativa por nuestros hermanos allí en Éfeso. Dice así, dice, versículo 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con el poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, aquí encontramos la primera clave de la oración del apóstol Pablo, que dice que seamos fortalecidos por la riqueza de Dios. Y qué maravilloso que nuestro Dios es rico, la riqueza de Dios es ilimitada. Es decir, y conforme a sus promesas en riqueza, Dios nos da riqueza. Y en esta mañana, amados hermanos, Dios tiene una riqueza espiritual para entregarnos a cada uno donde nos encontremos. Y si ya recibiste algo, Dios tiene algo nuevo en esta mañana. Si en esta mañana ya recibiste algo, al solo hecho de estar haciendo iglesia con todo, quiero decirte que en esta mañana, antes de concluir esta reunión, Dios tendrá algo nuevo. ¡Qué maravilloso! Mis amados hermanos, cuando yo estaba leyendo esta palabra y esta promesa, es que es conforme a su riqueza, no de su riqueza no va a dar, sino conforme a su riqueza. Hay una gran diferencia cuando está esta expresión literaria y que el apóstol Pablo lo expresa muy claramente, conforme a la riqueza, no de su riqueza. Y para entender esto, tengo que ir a un ejemplo de la vida cotidiana. Tenga usted como un ejemplo de alguien que es un multimillonario en esta tierra y le dice a usted o me dice a mí, bueno, yo algo de mi riqueza te voy a dar. Tal vez él le va a dar, puede darle desde 1 centavo hasta millones de pesos, porque él dice, te voy a dar algo de mi riqueza. Ahora, es distinto si esa misma persona el día de su cumpleaños le invita y le dice, mira, vení porque yo quiero agasajarte. Vamos a almorzar o cenar en tal lugar. Y yo te pido, por favor, que conforme a lo que mi riqueza, lo que yo tengo, vos pidas y comas. No te preocupes por lo que sale. Entonces seguramente si fuese a mi persona, yo no voy a pedir milanesa a la napolitana porque siempre lo como. Entonces yo como estoy frente a un rico y yo voy a pedir, no sé, qué sé yo, melón con jamón y cuántas otras cosas más. Porque sé que Él me va a dar conforme a la riqueza. Y cuando yo entiendo que Él es una persona rica, entonces yo no voy a tener problema de gastar, es decir, de pedir. En esta mañana, ese es el Dios maravilloso que dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis. Aleluya. Las riquezas de Dios son, amados hermanos, inagotables. Recordaba también un episodio cuando mis pequeños estaban en su inocencia, ¿no? Que llegaba por ahí el día de los Reyes Magos y le decíamos entonces, bueno, tenés que hacer la cartita, preparar el pastito, un poquito en ignorancia. Y bueno, y cuando le íbamos diciendo, escribí la carta para pedirle a los Reyes Magos, según como estaba nuestro bolsillo, era como le decíamos, como haga la carta. Por ahí alguien decía, bueno, quiero esto, una bicicleta. No, le decíamos, no pidas una bicicleta porque los Reyes Magos tienen que pasar por tantos lugares que no va a tener lugar en el trineo para traerte la bicicleta. Así que pedite, por favor, un oso de peluche. Claro, era conforme al bolsillo, ¿no? Qué maravilloso, amados hermanos, que este Padre Celestial tiene, amados, riqueza, hermanos, que son inagotables. Yo no sé qué en esta mañana, qué es lo que estás requiriendo, pidiendo que el Señor haga en esta mañana conforme a tu fe, será hecho. Ahora lo importante, amados hermanos, es pedir en la perfecta voluntad de Dios.
Permítame, por favor, ir a otro ejemplo, amados hermanos. Es decir, mi amado, si yo en esta mañana quiero pedirle a Dios un mal sobre una persona que me ha hecho mal, esa oración no la va a hacer, porque la palabra de Dios dice, no paguéis mal por mal. Ahora, cuando el apóstol Pablo está mencionando esta palabra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ¿para qué? El ser fortalecido con poder en el hombre interior. Ahora, ¿por qué, amados hermanos? ¿Cómo yo puedo entender esto del hombre interior, que es el corazón, donde tendríamos que hablar, hermanos queridos, donde habitan las emociones? Podríamos hablar mucho acerca de esto, pero para que usted entienda, amados hermanos, el apóstol Pablo le estaba diciendo allá a los hermanos en Éfeso, y nos dice en esta mañana, amados hermanos, que el Señor quiere llenar nuestra vida espiritual. Dice, como se lo vuelvo a repetir, a leer, perdóneme, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. ¿Y cuál es el hombre interior? El corazón, como te dije, para que habite Cristo, para que habite Cristo, amados hermanos. Es decir, amados hermanos, para que usted y yo, ahí vean el segundo motivo de oración, para que usted y yo entendamos la dimensión del amor de Cristo. Ahora, cuando yo leo esta palabra, habite, es el lugar de morada. Y por favor, entiéndame, vean con el ejemplo que le voy a dar. Cuando una pareja está planificando su casamiento, seguramente entre los anhelos es adquirir una casa para vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios, donde dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, seguramente que esa pareja por ahí compra lo que le alcanza, y claro, lo ve precioso, pero resulta ser que cuando adquiere esa propiedad se da cuenta que el sótano está lleno de mugre, que la casa está pintada con colores muy feos, que cuando llueve, llueve más adentro que afuera. Entonces, amados hermanos, vemos entonces que esa pareja empieza entonces a cambiar, primero a limpiar el sótano donde hay cosas escondidas, cambiar los colores, transforma esa pared de color negra, la transforma en una pared color blanca y ya tapa las goteras. Y así, amados hermanos, cuando el hombre y la mujer llega a Cristo, Cristo Jesús, a través de su sangre preciosa, nos compra, pero Él empieza un proceso de limpieza espiritual que comienza, amados hermanos, desde el día que recibimos a Cristo Jesús, y se va a perfeccionar en el cielo. Pero mientras que estamos en esta tierra, entonces, amados hermanos, yo y usted debemos entender la dimensión del amor de Cristo, por la cual el apóstol Pablo lo está mencionando. Es decir, amados hermanos, que en esta mañana el Señor sigue limpiando nuestra casa, sigue limpiando, porque Él quiere habitar en nuestro hogar, sigue sacando cosas, impureza, cambiando, transformando, porque Él quiere habitar, amados hermanos. Y dice su palabra, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Nada de este mundo puede estar en esta casa que habita Cristo, que es el corazón. Por eso en esta mañana, antes de participar de la cena del Señor, cuando leemos, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que bebe indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No es que está dando una condenación en esta mañana, de ninguna forma. En esta mañana estamos en el proceso de Cristo Jesús, la cual el apóstol Pablo les hablaba y les decía a mis hermanos en Efesios en esta mañana de qué forma puede ser limpia nuestra habitación espiritual a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso en esta mañana permita que el Espíritu Santo de Dios, empiece a llenar su vida, su lugar. No importa si usted está rodeado de personas que aún se encuentran en una forma patética, helado, aún muchas veces podemos estar frente a personas que no sienten la presencia de Dios, pero
la salvación es individual. Por eso en esta mañana, que nada te detenga a abrir tu corazón donde habita Cristo, para que sea renovado, fortalecido, lleno con el Espíritu Santo. Ahora recibe de Dios en esta mañana, recibe de Dios en esta mañana, recibe renovación espiritual, recibe de Dios en esta mañana. Hay poder en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo garantiza victoria, la sangre de Cristo garantiza victoria, la sangre de Cristo garantiza victoria en esta mañana y limpieza de corazón en el nombre de Jesús. Aleluya. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Aquel que oye mi voz, yo entraré y cenaré con él. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga. Ahora, cuando vemos entonces que el apóstol Pablo está mencionando el segundo motivo en esta oración, tenemos que seguir leyendo, y dice así el versículo 18: seáis plenamente capaces de comprender con todo lo santo cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Aquí habla de dos palabras fundamentales el apóstol Pablo. Dice comprender. Amados hermanos, esto de comprender es hacerlo nuestro. Recuerdo en muchas ocasiones, estando en la docencia, por ahí de repente, cuando les decía a mis alumnos: bueno, la próxima semana tenemos prueba de la unidad número 1. Y resulta ser que por ahí de repente, bueno, siendo poquito misericordioso, ¿no? Uno le daba algunas preguntas, le decía: mire, estas son las preguntas, es una guía de prueba, no van a hacer esta, pero va a ir por allí, así que van a hacer. Y entonces por ahí le entregábamos unas 10 preguntas, y resulta ser que por ahí el día de la prueba, para ejercitar y hacer trabajar sus neuronas, le decíamos en alguna de las últimas preguntas: por favor, díganos con sus propias palabras ¿qué le comprendió de tal tema? ¿Y sabe qué pasaba? La gran mayoría esa pregunta la dejaba en blanco. Por eso nunca alcanzaban los 10, ¿no? A pesar de que era muy benevolente. ¿Por qué? Porque solamente se leía para pasar. No, amados hermanos. No, amados hermanos, el Evangelio de Jesucristo no es así. Yo debo comprender, debo hacer mío la inmensidad del amor de Cristo. En esta mañana es una mañana para recordar, para comprender que Dios, siendo mi Padre, mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Que usted y yo podamos comprender el valor de la salvación, mi querido hermano. Cuando yo y usted comprendemos entonces el gran sacrificio de Cristo, vivo la vida cristiana de otra forma. Dice el apóstol San Juan: retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Y amados hermanos, Cristo ya está volviendo. Retén lo que tiene, comprendamos el Evangelio. Hermanos, vivir la vida cristiana no es que somos astronautas, somos extraterrestres de ninguna forma, pero cuando yo y usted comprende el Evangelio, entonces, amados hermanos, qué maravilloso que no solamente lo comprendo al Evangelio, sino que lo conozco. Y conocer significa que aquello que yo lo hice mío, ahora lo pongo en práctica, hermanos queridos. Y en esta vida, por el único que me afano es por vivir para agradar a Dios, sabiendo que Dios es el dador de la vida y que la vida es un regalo de Dios. Entonces yo comprendo que Dios me dio vida para disfrutarla en esta tierra, a pesar de las luchas, de las pruebas, de las dificultades. Yo tengo gozo, tengo fe, tengo esperanza. Y sabe que esto me recuerda de comprender la inmensidad de Dios. En cierta ocasión, cuando era maestro de escuela dominical, terminé mi lección para los niños cantando una alabanza que lo simplifica, es decir, hace la síntesis del gran amor, de la dimensión del amor de Cristo.
Y la alabanza decía así, no voy a cantarla, no se preocupe, no se vaya ni se tape los oídos, pero decía así: cuán grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es tan alto que no puedo ir arriba de él. El amor de Dios es tan ancho que no puedo ir del lado de él. El amor de Dios es tan profundo que no puedo ir debajo de él. ¿Por qué? Porque grande es el amor de Dios. Que en esta mañana usted y yo, mis amados hermanos, podamos entender entonces este segundo motivo de la oración del apóstol Pablo. Repasando primero, amados hermanos, el primer motivo, que sean fortalecidos conforme a la riqueza de Dios. Segundo motivo, amados hermanos, que podamos comprender el gran amor de Dios. Y qué maravilloso para avanzar un poquito más, amados hermanos, y lo dice el versículo 9 para finalizar con este punto 2, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, amados hermanos. Sabemos que el amor de Dios no es como el amor del hombre. Aún si el hombre tuviese un poco del amor de Dios, no habría separación, habría respeto mutuo. Cuántas cosas, amados hermanos, estimarse a unos con los otros. Pero qué maravilloso que cuando yo comprendo el amor de Dios, entonces esto es una relación que así como es horizontal, también es vertical. Cuando yo amo a Dios en esa dimensión de amor para con Dios, también amo a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? El que día a día, momento tras momento, está cerca mío y no importa la actitud del otro. Que no nos, hermanos queridos, Satanás no nos ciegue porque el otro me hizo tal cosa, yo te devuelvo de esta misma forma. De ninguna forma. Usted y yo no nos preocupemos por el otro, porque el otro también tendrá que dar cuenta por cada acción, pero preocupemos por nosotros. Hagamos el bien, dice, hagamos el bien. Hagamos el bien a todos, pero mayormente a la familia de Cristo. Que el Señor nos bendiga. Sigue avanzando la palabra del Señor. Seguimos leyendo. Luego entonces de haber comprendido o tratar de entender la dimensión del amor de Cristo para con nuestras vidas, ahora el tercer motivo del ruego del apóstol Pablo dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, amados hermanos, el apóstol Pablo rogaba a Dios que en los hermanos de Éfeso no falte la fe. Y yo en esta mañana, como tu pastor, ruego, amados hermanos, que no falte la fe. Y que si vos tenés fe, también esa fe pueda transmitirla a otros. Como yo hice una mención hasta el momento que pude interactuar con los hermanos. Veía que muchos todavía no se habían conectado en este día tan especial que es la cena del Señor. Y entonces oraba porque tal vez muchos están pasando por dificultad, por enfermedad, por alguna situación embarazosa. Ahora, amados hermanos, qué maravilloso que si yo tengo la plenitud de Cristo, amados hermanos, inmediatamente en mi vida, en tu vida, va a haber aquel fruto del Espíritu que usted léalo por favor luego en Gálatas 5, 22 y 23. Paz, amor, gozo, benignidad, mansedumbre, templanza. Es decir, amados hermanos, vamos en esta mañana que lo que hemos recibido de gracia vamos a transmitir en esta mañana. Luego de haber finalizado nuestra reunión, vamos a tomar nuestro teléfono o vamos a agarrar nuestro vehículo, nuestra bicicleta o caminando y vamos a ir a la casa de alguien que no hemos visto en esta mañana conectado, simplemente para golpear a la puerta y decirle: mi amado hermano, aquí estoy presente, si me necesitas, contá conmigo. Oro y me regreso a mi casa. Aleluya. Grande es el amor de Dios. Y eso, ¿cuándo lo puede hacer una persona? Solamente, aleluya, cuando están llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, cuando yo estoy lleno de la plenitud de Dios,
Dios. Amados hermanos, cada día vivo en este proceso de maduración espiritual. Es decir, ya no ando como un chiquilín, porque si alguien no me saludó, ya me enojé. De ninguna forma podemos decir: las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ahora, amados hermanos, para concluir en esta mañana y antes de orar, me encantó leer, hermano, estos versículos, amados hermanos, aleluya. Me encantó leer estos versículos, pero ver la dosología de estos versículos. ¿Qué significa esto? Que es la alabanza a Dios. Es decir, el apóstol Pablo no solamente estaba orando, no solamente tenía estos 3 motivos que yo le mencioné, sino sobre todas las cosas, lo que le estaba recordando, que siempre tenemos que alabar a Dios. Amados hermanos, aleluya. Y esto es importante y lo dice así: y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que en esta mañana, amados hermanos, luego de haber escuchado esta pequeña porción de la palabra del Señor, podamos entender, aleluya, la dimensión del amor de Dios. Y que si en algo estamos atravesando, dice su palabra, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso en esta mañana te invito a que le alabes al Señor. Alabale al Señor. No sé cuál sea tu posición. Si estás sentado, si estás parado viéndome. Bueno, lo importante es la disposición del corazón. Que tomes unos minutos para darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Reconociendo, como el apóstol Pablo, reconociendo que por gracia y misericordia somos salvos. Aleluya, que Dios es nuestro Padre, que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Él ocupó mi lugar que merecía de muerte, aleluya, a través de la muerte de Cristo. En esta mañana yo tengo vida y tengo la esperanza que si soy fiel hasta la muerte, tendré la vida eterna, aleluya, con Cristo Jesús y con millares de hermanos, muchos que ya se han adelantado hacia la vida eterna. Por eso, amados hermanos, ¿no te parece que es motivo para agradecerle al Señor? ¿No te parece que hay más que un motivo suficiente para en esta mañana darle gloria a Dios? Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Quiero orar en esta mañana, pero vamos a darle gloria a Dios. No le pida nada, agradézcale al Señor. Tengamos un corazón de gratitud en esta mañana, pero también es mañana para arreglar cuenta con el Señor antes de participar, aleluya. Decirle: Señor, aquí estoy, aleluya. Haz como el alfarero, decir: toma mi vida, y si tienes que hacerla de nuevo en esta oración, hazla por favor, Señor, para poder levantar mis manos limpias y darte gracias. Oramos al Señor, aleluya. Santo, santo es el Señor. Está la presencia de Dios, sé que está en tu hogar, sé que está en tu vida. En esta mañana recibe renovación del Espíritu. Si tienes que hablar en lengua, aleluya, y el don viene sobre tu boca, hazlo en esta mañana. Glorifiquemos, alabemos el nombre de Jesús. Alabemos, porque alabamos a un Cristo vivo que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros en esta mañana. Que el Señor te bendiga, aleluya. Oramos al Señor. Padre maravilloso, Dios de amor, yo te doy muchas gracias, Señor. Te doy muchas gracias en esta mañana. Muchas gracias te doy, Señor, porque es tu palabra la que tiene poder, es tu palabra la que tiene autoridad, es tu palabra, Señor, que cada día, Señor, podemos ver, Señor, el resultado de tus riquezas espirituales en favor de nosotros, Señor. Oh maravilloso Salvador, que en esta mañana, Señor, tú nos abras el entendimiento espiritual para entender cuál es la dimensión de tu amor, Señor. Oh maravilloso Dios, que para ti no hay imposible, que en esta mañana, Señor, aquellas cosas imposibles en las cuales estamos atravesando, tú las
vas a hacer posible. Por eso en esa fe y en esa confianza yo te doy gracias, Señor, y alabo e invito a mis hermanos a alabar, a darte gracias, Señor, a darte gracias por aquellos que están llorando por sus hijos, Señor, que están inconversos, Señor, a darte gracias por aquellas mujeres que luchan y oran por sus maridos que todavía no han llegado al conocimiento de la verdad, a darte gracias, Señor, por aquellos hombres que están orando, intercediendo por su esposa, Señor, que todavía no ha llegado al conocimiento de la verdad. Pero en esta mañana, Señor, es mañana de alabanza, mañana de gratitud, Señor. Aún, Señor, en esta mañana quiero animar por la fe a aquellos que están atravesando problemas, enfermedades, que puedan alabarte, Señor, alabarte, glorificarte, Señor. Oh, maravilloso Salvador, porque tú eres soberano, Señor. Tú eres soberano, Señor. Tú eres soberano, Señor. Aún en esta mañana puedo darte gracias, Señor, por aquellas cosas que te pedimos, Señor, y aún no recibimos, porque tú eres soberano, Señor. Oh, maravilloso Salvador, Cristo de gloria, Cristo de honra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos ahora, Espíritu Santo, toca las vidas en esta mañana, en el nombre de Jesús, aleluya. Si hay algún corazón de piedra, Señor, una persona inmutada ante tu palabra, ahora en el nombre de Jesús, me vuelvo contra todo espíritu inmundo de Satanás. Ahora ordeno en el nombre de Jesús, todo espíritu demoníaco, todo espíritu de bloqueo mental, en esta mañana se deshace en el nombre de Jesús. Ahora, Satanás, te ordeno en el nombre bendito de Jesús de Nazaret que retroceda ahora en el nombre de Jesús. Suelta las vidas para la gloria de Dios, para que en esta mañana todos aquellos que me están viendo y estamos haciendo culto a ti, Señor, podamos darte gloria. Recibe toda la gloria, Señor, toda la alabanza, Señor. En esta mañana, maravilloso Dios, nos preparamos también para ministrar la cena, Señor, y que cada uno de los que vamos a participar lo hagamos con una conciencia limpia, con un corazón limpio, transformado, renovado en el Espíritu, pero también en esta mañana renovando nuestro voto de fidelidad para contigo, Señor. Sabemos, Señor, que el reino de Dios se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Quiera Dios que cada uno de los que estamos presentes podamos estar en el grupo de los valientes que hemos decidido seguir a Cristo, que atrás no volvemos, no vuelvo yo, las circunstancias de la vida, los problemas que vengan, las enfermedades, aleluya, los embates del enemigo, nada me podrán separar del amor de Cristo, aleluya, porque sí que ni aún la muerte nos podrá separar de tu amor. Por eso te damos gloria. Recibe la gloria. Tómese unos segundos más, dele gloria a Dios en familia. Si está en familia, si tiene el privilegio, aleluya, hay una atmósfera maravillosa aún en este lugar. Siento la divina presencia de Dios. Seguramente que en tu casa, en tu hogar, donde te encuentres, aún muchos de mis hermanos que los escuchan de sus trabajos, en ese lugar se llena de la presencia de Dios. Se llena de la presencia de Dios. En esta mañana no es una mañana más, sino es una mañana inigualable, una mañana de gratitud al que vive, al que reina. Aleluya, santo es el Señor, santo. Cantamos al Señor en esta mañana. Sube la alabanza para Cristo Jesús y ya nos preparamos para la cena del Señor. Aleluya, gloria a Dios.